La historia de Mongolia la tomaremos en 4 periodos. Las tendremos en cuenta en el periodo mongol, que data de 1264 a 1368, la lucha interna, que va de 1369 a 1691, el gobierno manchú, que va de 1961 a 1911, y por último tendremos a Mongolia del siglo XX, que va de 1911 a 1998. El Imperio Mongol da su inicio en 1265, cuando muere Alegu, quien era el Khan del Ilkhanato. El Khan corresponde a un título de rango imperial en las lenguas túrquicas y mongolas y equivale al estatus de emperador. Asimismo, es alguien que gobierna un kaganato o un imperio. Arwa reina de 1265 a 1282 y es quien asume el nuevo título de Khan. Durante su gobierno, la capital del Ilkhanato se fija en Tabriz. Para 1268, Kublai inicia una nueva ofensiva contra la dinastía Song. Para 1269 se promulga un nuevo alfabeto destinado a sustituir la escritura uigur en la transcripción del idioma mongol. El uigur es una lengua del grupo túrquico de las lenguas álticas, cuyas lenguas álticas incluyen un conjunto de unas 60 lenguas, principalmente de Asia Central. Para 1271, Kublai funda la primera dinastía, el Yuan, que va de 1271 a 1368 en China. Es quien asume el título de Siyuan, el más grande de los yuanes. Para 1271 al 1292, los hermanos Polo inician una misión comercial de segunda mano. Se les une a esto el hijo de Nicolo, Marco. En 1274 llegan al palacio de verano de Kublai en Chengdu, y Marco rápidamente gana el favor de Kublai. Permanecen en Asia hasta más o menos 1292, donde Marco sirve como empleado de la corte de Kublai. Para 1294, Kublai monta una invasión no exitosa en Japón y vuelve a intentarlo en 1281, pero igualmente no tiene éxito. Para 1276, las tropas mongoles, lideradas por Bayan, capturan a Hanzhou, en la capital de Song. Durante 1284 y 1291, el reinado del Khan Argum es notable por su adhesión al budismo. Y en febrero de 1294, Kublai Khan muere. Durante el mismo año, Changzong, un nieto de Kublai, toma el trono como emperador de la dinastía Yuan y emite un edicto llamado la veneración de Confucio. Para 1295, Ghazan se convierte en el Khan, declara el Islam la religión oficial, ordena que todos los edificios de Budapest sean destruidos y exilia a todos los monjes budistas. En 1299, el famoso relato de Marco Polo sobre sus viajes a través del Imperio Mongol, conocido en inglés como The Travels of Marco Polo, comienza a circular en Europa. Durante 1299 y 1300, las fuerzas del Ilkhanato invaden Siria. Al ocupar el territorio por menos de un año, se retiran. En 1304, Khan Ghazan muere y llega al reinado Khan Oliektu. Durante 1313 se da la ascensión de Özbek Khan a la Horda de Oro. Los mongoles de la Horda de Oro se convierten en el Islam. En 1316 a 1335 se da el reinado del Khan Abu Said. En 1322 los Khans y los mamelucos acuerdan la paz. Para 1323 el emperador de Yuan, Ichi de Bala, es asesinado. Siguen 10 años de lucha entre facciones. La dinastía Yuan no logra recuperar la estabilidad. Para 1333, Togon Temür asciende al trono del Gran Khan a la edad de 13 años.
Para 1335, el Khan Abu Said muere y no se elige un sucesor, Chinguisid. Esto marca el final del ilkhanato. Durante la década de 1340, el sur de China se encuentra controlado por los mongoles. Estallan varias rebeliones a gran escala, de las muchas facciones rebeldes que compiten entre sí. Su Xuanzang, un expandido, emerge como el líder más dominante, quien más tarde se convertiría en el primer emperador Ming. Para 1343, el brote de peste bubónica entre las tropas mongoles que asediaban a Kaffa en el Crimea, esta enfermedad se extiende rápidamente a Europa. Para 1353 y 1354, la plaga estalla en China. Durante 1347 a 1363, el reinado de Tuluk Temür, Khan del Kanato de Chandai, y en 1368 Su Xuanzang expulsa al último de los 9 sucesores de Kublai en Dadu. Establece la dinastía Ming, que va de 1368 a 1644. En cuanto a la lucha interna, la dinastía Ming suplanta al Yuan. Durante 1370, Togun Temür es el último emperador de Yuan y muere en Karakoram. Durante 1370 y 1378, su hijo Aruchiri Dara asume el título del Gran Khan, pero no puede revertir el curso de la desintegración de la institución real. Durante 1376 y 1395, el reinado de Totamich como Khan de la Horda de Oro. En 1378 a 1388 se da el reinado de Toqis Temür como Gran Khan y su autoridad es cada vez más descreída, cuando las tropas Ming montan una exitosa ofensiva contra los mongoles y en 1388 es asesinado. Un estado centralizado de mongol se convierte en una ficción mientras los líderes tribales reclaman su autoridad. En 1380, las fuerzas moscovitas derrotan a la Horda de Oro en Kulikovopolve. Para 1388, las tropas Ming derrotan a Korán, destruyen la ciudad y toman más de 70.000 prisioneros. En 1391, Tamerlán invade las estepas euroasiáticas controladas por la Horda Dorada, donde la Horda Dorada se retira. En 1395, las tropas Tamerlán invadieron el Cáucaso y el sur de Asia. La Horda Dorada es expulsada de su base central de poder. A principios del siglo XV, los clanes mongoles se dividieron aproximadamente en los mongoles occidentales, de los cuales el grupo más poderoso es el de los Oirats, de la región de Altai, y los mongoles orientales, más tarde conocidos como los Khalkha, compiten por supremacía en las estepas mongólicas. Durante 1409 y 1424, las fuerzas Ming invaden el territorio de los mongoles orientales y sufren una derrota contundente. El imperio Ming Yongle como suma el mando de la campaña contra los mongoles del este, pero una serie de ofensivas no logran la sumisión total de los mongoles del este o de los Oirats. Para 1930, Aji Jarey, antiguo miembro de la Horda de Oro, funda el Kanato de Crimea. Esta es la primera de varias esquirlas de la Horda Dorada, que finalmente llevaron a su disolución en 1502. En 1449, Esen, líder de los mongoles de Oirat, realiza una hazaña y captura al emperador Ming. En 1453, Esen se proclama Khan de los mongoles, evocando explícitamente el legado de Chingis Khan, a pesar de que no tenía ninguna relación con la línea Chingsid. En 1470, Dayan Khan, descendiente de Kublai, es nombrado Khan de los mongoles orientales a la edad de 5 años. En 1491, Dayan Khan lleva a los mongoles orientales a la victoria sobre sus rivales de Oirat y establece una
confederación que se extiende desde los mongoles Urales hasta el lago Baikal. Durante el siglo XVI, los clanes mongoles solidifican sus posiciones, dividiendo las regiones del norte de la Gran Muralla China en esferas de influencia que, excepto por las oleadas periódicas de uno u otro clan, continúan hasta la dominación manchu en el siglo XVIII. Los mongoles Chahar reinan en la Mongolia Interior y los mongoles orientales, que llegan al ser conocido como Khalkhas, dominan el moderno estado independiente de Mongolia. Los ordos ocupan gran parte de la zona sur del Gobi, en particular la tierra fértil dentro del gran lazo del río Amarillo, mientras que son los Tumet quienes reinan junto al norte de los ordos. En 1502, Iván III envía un ejército de mongoles y moscovitas de Crimea contra la Horda de Oro, y Meglikirai Khan de Crimea lidera la ofensiva. Él saca a Sirai, dando el golpe final a la Horda de Oro. En 1543, Taya Khan muere. No se nombra un sucesor claro a su trono, ya que la influencia de los mongoles orientales se pierde. Durante 1543 a 1583 se da el reinado de Altan Khan de los Tumet. Al igual que Zen y Tayan Khan, buscan restablecer un verdadero estado mongol. Su intención a los asuntos prácticos del gobierno, sin embargo, lo acerca mucho más a la realización de esta aspiración que sus predecesores. Construye una capital en Jojot, recluta administradores chinos experimentados y finalmente establece al budismo tibetano como la religión del Estado. Durante la década de 1540, Altan Khan lidera una serie de ataques de devastación en la frontera del norte de China, concentrándose en la provincia de Shaanxi. Su objetivo es formar a los gobiernos Ming a abrir el comercio con los mongoles. Durante 1550, Altan Khan dirige sus tropas a las puertas de Pekín. La corte de Ming acepta conceder derechos comerciales a los mongoles a lo largo de la frontera, pero más tarde reniega su palabra, lo cual a su vez conduce a más ataques por parte de Altan Khan. Para 1554, Iván el Terrible conquista el Kanato de Astrán Khan. Durante 1554 a 1588 se da el reinado a Badai Khan de los mongoles de Khalkha. Él hace mucho para promover el budismo dentro del territorio Khalkha. Durante 1571, después de las décadas de sangrientos conflictos, Altan Khan y los oficiales Ming acuerdan en términos de paz. Se abre el comercio entre los mongoles y China. En 1632, la dinastía Jin de los manchúes inicia una campaña contra los mongoles Chahar del Lingdan Khan. Los manchúes se notan una serie de derrotas fáciles, mientras que Lingdan Khan se retira al Tíbet, donde contrae la viruela y muere. En 1635, el sucesor de Lingdan Khan se somete al dominio manchu y la tierra de Chahar se integra en la dinastía Manchu-Jin. Los manchúes organizan este territorio como parte de su reserva militar, marcando el inicio del concepto administrativo de Mongolia Interior. En 1644, los manchúes establecen el Qin, la dinastía Qin en China, que va de 1644 a 1911. En 1646, la dinastía Qin, abrumando a las fuerzas desunidas de los mongoles, exigió un tributo de los kanatos de Khalkha. En 1654 muere Kushi Khan de los Kuchuts. El Dalai Lama se convierte en el único poder en Tíbet. En 1689, habiendo acordado la paz con Rusia en el Tratado Nerchinski, 1689, la dinastía Qin concentra sus esfuerzos en vencer a Galdan. Del 29 de mayo al 3 de junio de 1691, los líderes de los mongoles de Khalkha, incluyeron a Zanabazar, el Bogdo-Gheghen, se reúnen con las autoridades manchúes en
Dolonor, antiguo emplazamiento del palacio de Kublai Khan en Chengdu, y se someten formalmente a la regla de Qing. Con respecto al gobierno manchú, en el año 1696 las fuerzas Qing derrotan a Galdan Khan. Él muere al año siguiente. Tezcuanraptan, el sobrino de Galdan, continúa liderando las incursiones de la frontera china hasta mediados del siglo XVIII. A principios de los manchúes buscan minimizar el riesgo de un levantamiento mongol, ministrando el país sin prestar mucha atención a las fronteras tradicionales del Kanato. Durante los siglos XVIII y XIX, los mercaderes chinos, con la prohibición tradicional de entrar en el territorio mongol, eluden las regulaciones de Qing, que se aplican con laxitud y comienzan a dominar el comercio de caravanas dentro de Mongolia. Los comerciantes son conocidos por prestar dinero a los mongoles a tasas tremendamente altas. Esto contribuyó significativamente al empobrecimiento de Mongolia al entrar al siglo XX. Durante 1745, los Zungars hacen la paz con los manchús y Galtan Tszering muere. En 1755 y 1757 estalla una rebelión anti-manchú liderada por Amarsana y Chingunyap. Aprovechando la falta de unidad mongola, los manchúes suprimen rápidamente las fuerzas rebeldes. Durante 1757, preocupados de que el Bogdo-Gegen pueda resultar ser un punto de reencuentro para el sentimiento nacionalista, el tribunal de Qing declara que el Bogdo-Gegen ya no será descubierto en Mongolia, sino en el Tíbet. Durante 1851 a 1864, la rebelión de Taiping en China, voluntarios mongoles liderados por el príncipe Segelin Qin ayudan a las fuerzas Qin en derrota a las fuerzas rebeldes. Durante 1880, un motín anti-manchú estalla dentro de una guarnición Qing, estacionada en Uliassutai. Para el año 1903, Ayush funda un movimiento de liberación anti-manchú en Khalkha. En el año 1908, un periódico mongol, Mongolin Sony Biching, se publica por primera vez en Harbin. Y para el año de 1911, la dinastía Qing cae. En la Mongolia del siglo XX, tras la disolución del Imperio Manchú, en 1911 surge un movimiento por la independencia de los mongoles liderados por Bogdo-Gegen, quien es considerado el Buda viviente. En el año 1911, con el colapso de la dinastía Manchú-Qing en China, algunos príncipes mongoles proclaman la independencia de Mongolia de China. Proponen expulsar a las últimas fuerzas chinas de la Mongolia exterior. Un sacerdote budista, el octavo Bogdo-Gegen, se convierte en el gobernante de un gobierno teocrático. La capital se establece en Urga y los asesores militares rusos son enviados desde Moscú para crear un entrenamiento al ejército nacional. Para el año 1912, Rusia y Japón se reúnen en la última de una serie de reuniones secretas y acuerdan reconocer sus respectivas esferas de influencia en Mongolia y en Manchuria. Para el mismo año, hacia el mes de noviembre, se llega a un acuerdo ruso-mongol sobre la cuestión de la independencia de los mongoles. No dispuestos a apoyar la independencia total de un país inestable en su frontera y al mismo tiempo temerosa de la dominación china, Rusia apoya la eufemística frase «autonomía dentro de China». Para 1913, Rusia firma una declaración reconociendo el protectorado chino en la Mongolia exterior. A cambio, China reconoce la autonomía política de Mongolia en sus propias ferias. Para 1915, China, Rusia y Mongolia firman el Tratado Cuyacata, que formaliza la autonomía de Mongolia exterior en ferias internas.
Durante el año 1919 se celebró una conferencia en Chita, Siberia, sobre la unificación de la Mongolia interior y exterior, así como de Buriatia, conquistada por los rusos a mediados del siglo XVII. Se formó un gobierno provisional, pero sus esfuerzos flaquean debido a la falta de apoyo del gobierno de Mongolia Exterior y a los crecientes esfuerzos de los chinos por restablecer la soberanía en Mongolia Exterior. Para marzo de 1920, los dos principales grupos revocatorios de Mongolia unen sus fuerzas para formar el Partido Popular de Mongolia bajo la dirección del parco líder Sukje Bator. Para octubre de 1919, liderado por uno de sus virtualmente dependientes señores de la guerra, un ejército chino invade la Mongolia Exterior y le arrebata al gobierno de Pokto-Gegen el reconocimiento de la soberanía china. Durante los años de 1920 y 1922, con la guerra civil en Rusia, unidades del Ejército Blanco de Rusia, lideradas por el barón von Ungerzenberg, invaden la Mongolia Exterior. Usando métodos a menudo brutales, derrocan a los chinos, pero en el proceso incurren en el resentimiento de los monegascos. Una fuerza combinada de revolucionarios mongoles y tropas soviéticas comunistas finalmente capturan a von Ungerstenberg en agosto de 1921 y derrocan a las tropas rusas blancas restantes en enero de 1922. Para el 11 de julio de 1921, Mongolia se declara un estado dependiente. El 11 de julio se convierte en una fecha reconocida y actualmente celebrada de la independencia de Mongolia. El Pokto-Gegen conserva su posición religiosa pero pierde la mayor parte del poder real. Cuando el Partido del Pueblo nombra a Dokso-Min Bodho primer ministro y ministro extranjero. La capital se establece en la recién capturada ciudad de Urga. Las tropas soviéticas permanecen en una ocupación virtual. En 1924, el Banco Nacional de Mongolia se establece como una empresa conjunta mongol-soviética e introduce el tugrik como la nueva moneda nacional. Para mayo del mismo año, el Pokto-Gegen muere. No se encuentra un sucesor y la institución se disuelve. En noviembre se promulga una constitución al servicio soviético y se proclama formalmente la República Popular de Mongolia. Urga es rebautizado como Ulaanbaatar. En 1925 las tropas soviéticas se retiran y durante 1931 y 1932 el severo plan económico y la rápida comunicación de un pueblo con una larga historia de nomadismo resulta desastroso. En el oeste de Mongolia, los levantamientos anticomunistas amenazan con convertirse en una guerra civil. En la última instancia, las tropas soviéticas son llamadas para sofocar el descontento. Las políticas radicales se suavizan y una más gradual se acepta con la política de reforma llamada política del nuevo turno. Para 1934, los soviéticos y los mongoles llegan a un acuerdo de cooperación militar para hacer frente a la amenaza de la expansión japonesa. En 1935, las tropas soviéticas vuelven a entrar a Mongolia. Durante 1935 y 1939, la política de persecución religiosa del gobierno mongol se intensifica. En 1937 y 1938, aproximadamente 2.000 monjes y abades son ejecutados. El budismo está casi erradicado como institución pública. En 1936, los términos del Acuerdo de Defensa Mutua entre la Unión Soviética y Montenegro de 1934 se renegocian como el Tratado de Amistad entre Mongolia y la Unión Soviética. Durante mayo y noviembre de 1939 estalló un conflicto armado entre las fuerzas japonesas en Manchukuo,
el estado títere de Manchu y las fuerzas soviéticas mongolas. Los combates se centran en Kalajin Gol, un río del noreste de Mongolia, y los japoneses sufren grandes pérdidas. Para el 16 de septiembre los japoneses firman un acuerdo de paz con los soviéticos. En 1941 Japón y la Unión Soviética firman el Pacto de Neutralidad Soviético-Japonés, una disposición que reconoce la integridad territorial de Mongolia. Para 1945, por los términos del Tratado de Amistad y Alianza Chino-Soviético, China acuerda reconocer la independencia de Mongolia después de años de insistir tercamente sobre el estatus de Mongolia como una región autónoma de China. El tratado pide un plebiscito para fundamentar la discusión mongola para dicha independencia. El referéndum se celebra el 20 de octubre de 1945 y el electorado vota unánimemente por la independencia. Para enero del mismo año, China reconoce la independencia de Mongolia. En 1952 se alcanza un acuerdo de cooperación económica y cultural entre China y Mongolia de 10 años de duración. El acuerdo es indicativo para las mejoras de las relaciones sino-soviéticas. Cuando la Unión Soviética y China empiezan a diferir de nuevo en cuestiones de política importantes en la década de 1960, las relaciones entre Mongolia y China se debilitan de forma concomitante, lo que demuestra la continua dependencia de Mongolia de la Unión Soviética. Para 1960 se promulgó una tercera constitución para la República Popular de Mongolia, como la Constitución de 1940, sin embargo, no difiere sustancialmente de la Constitución original redactada en 1924. Para 1961, Mongolia es admitida en las Naciones Unidas. En 1962, Mongolia se une al Consejo de Asistencia Económica Mutua, la Comecon, una organización económica de los países del bloque soviético fundada en 1949. Para el año de 1990, Mongolia celebra sus primeras elecciones libres. El Partido Revolucionario del Pueblo Mongol gana 343 de los 430 escaños del Gran Ural y alrededor del 60% de los 53 escaños del Pequeño Ural. En 1992 se promulga una nueva y más democrática constitución.